Ok, paciente quirúrgico crítico. La misma diapositiva, ustedes se la saben ya. ¿Cuáles términos se eliminaron? Septicemia y sepsis severa. Exactamente. Hay tres definiciones de sepsis desde el punto de vista histórico. 1992, que ya se las mostré. 2002 y 2016, que es el sepsis 3. El sepsis 3 propone el uso del Quick SOFA. El SOFA es una escala mayor de falla orgánica. Ellos proponen el Quick SOFA. Eso en base a una base de datos, valga la redundancia, de más de 100.000 pacientes. Encontraron que de esos más de 100.000 pacientes, habían 3 datos que llevaban a que el paciente iba a desarrollar sepsis. ¿Cuáles eran? Aquí lo leen: frecuencia respiratoria mayor de 22 o igual, alteración del estado mental y presión sistólica menor o igual a 100. Si un paciente tenía 2 de esas, altamente probable que ya estaba desarrollando sepsis. Los autores proponían que esto, Quick SOFA, reemplazara los criterios de SIRS. Mucha gente se opuso: no, eso no puede ser. Entonces se acordó usar los dos, los criterios de SIRS y los Quick SOFA, para tener una mejor evaluación de un paciente. El Quick SOFA tiene mayor especificidad y menor sensibilidad. El SIRS, al revés, tiene más sensibilidad y menor especificidad. Entonces, la recomendación actual es utilizar los dos criterios. Miren ustedes la escala SOFA, cómo se relaciona con el aumento en la mortalidad. Aquí ustedes ven que hasta el puntaje número 10, los aumentos en 10% se dan de 2 en 2 de mortalidad. Sin embargo, a partir del 10, cada puntaje extra igual sube 10% la posibilidad de muerte de los pacientes. Entonces eso me habla de que hay mucha alteración orgánica en el paciente. Ahí está el Quick SOFA nuevamente. Entonces ustedes pueden tener focos sépticos en cualquier parte del cuerpo: cabeza y cuello, corazón, abdomen, extremidades, sistema nervioso central, asociado con dispositivos, tórax, articulaciones genitourinarias. Muchas de las que son abdomen, la gran mayoría, se resuelven con cirugía. Entonces tienen una lista enorme en todos los cuadrantes de varias posibilidades de problemas sépticos, que implica varias especialidades, no solamente cirugía general. Pueden ver ahí, hay urología, hay ginecología, hay cardiovascular, etc. Ahora bien, ¿cuál es el sitio más frecuente de sepsis? ¿Cuál? ¿Qué dice allá? Pulmonar. Pulmón. Abdominal en segundo lugar. 3 veces mayor, pulmón que abdomen. Entonces, una base de datos de casi 5.000 pacientes en 132 hospitales encuentran. ¿Cuál es la cirugía más frecuente en un hospital? No, mala. Mala. ¿Cuál? Cesárea. Yo pregunté la cirugía más frecuente. Ahora, la cirugía más frecuente por patología, ¿cuál es? Entonces, en esta base de datos, observen los porcentajes en cuanto a más frecuencia de la cirugía, como pueden ver. De ese grupo, 416 pacientes fallecieron.
¿qué características tenían? Comparen los números. Pacientes sépticos, aquí 42%, acá 19%. Sepsis severa, esto es antes del 2016. Sepsis severa, 9.8%, 38%. Shock séptico, 1.8%, 37%. Infecciones asociadas a la atención en salud, 10%, 32%. Entonces, ¿cuáles fueron las más frecuentes? Ahí la van leyendo, ¿verdad? ¿Cuál fue la situación más frecuente asociada a los que murieron? ¿Cuál? Retraso en ¿Cuál? control. Retraso en el control del foco séptico. Acá se ve mejor. Retraso en el control del foco séptico estuvo asociado a un 82% de las muertes. Ya les puse un ejemplo. El paciente que está en su casa con sospecha de apendicitis aguda y prefiere tomar analgésico y antibiótico. Ahí se aguanta 5 días. Y cuando va al hospital ya la cosa está muy avanzada. Retraso en la llegada de la atención. O los pacientes que llegan a una gastritis para la casa y siguen empeorando. O que llegan al cuarto de urgencia y no se atienden a tiempo. Ahí se demoran 24 horas. Y hay que operarlo, pero no hay quirófano disponible. O no hay anestesiólogo. Todo eso es una lista de situaciones que retrasan el control del foco. Y eso es responsable del 82% de las muertes de los pacientes que requieren cirugía. Entonces eso es lamentable. Y habría que entrar en cada una de las circunstancias que promueven ese retraso en la atención. Desde el diagnóstico, desde que empiezan los síntomas, donde está el paciente, ¿no? Estos pósteres están o deberían estar en todos los sitios. Porque apenas usted sospecha que un paciente está séptico, usted tiene que completar esos 5 pasos. ¿Cuál es el primero? Medir el nivel de lactato. Medir el nivel de lactato en gases arteriales. El segundo, tomar hemocultivo, cultivo de orina, si es una sospecha urinaria, tomar cultivo. El tercero, antibiótico. Y si yo no tengo envases para tomar hemocultivo, ¿qué hago? ¿Voy al tercer paso, sí o no? Sí. ¡Claro! No puedo retrasar el inicio del antibiótico. ¿El cuarto paso cuál es? ¿Cuál? Volumen, líquido. ¿Qué líquido? Lactato de Ringer, 500 cc, 1 litro, depende del paciente. ¿Y el último paso? ¿Qué vasopresor? ¿Cuál? Noradrenalina. ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo lo preparan? 0.1 miligramos por litro. ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo es la orden médica? ¿Cómo es la orden médica? Un ml. Ustedes pueden usar 8 miligramos, eso casi no se usa, 16 miligramos o 32 miligramos. Nosotros usamos 32 miligramos, pero eso en cuidados intensivos. Ustedes pueden usar 16 miligramos. Diluido en 250 cc y lo van pasando dosis y respuesta. Empiezan a 5 cc por hora y van viendo la respuesta. También usamos 64 miligramos, pero eso es una dosis altísima cuando ya la situación está muy avanzada. Pero para iniciar en un paciente, en base a este póster, empezamos con 16 miligramos o 32 miligramos disuelto en 250 cc a 5 cc por hora y van aumentándolo en base a la dosis y respuesta, tratando de mantener presión arterial media arriba de ¿cuánto? 65 milímetros de mercurio. Ajá, pregunta. ¿Es indiferente si lo diluyo en solución salina o...? Indiferente.
Entonces, resulta que no tengo catéter central. ¿Qué hago? ¿Estás seguro? No voy a comerme la vena. A ver, levante la mano lo que dice por vena periférica. Vuelvo a preguntar, levante la mano los que se atreven a pasarle norepinefrina por vena periférica. Si no Van tiene- dos. Si no tiene catéter venoso central. No tengo catéter central. Van dos. Tercera vez, levante la mano los que se atreven a usarlo por vena periférica, un Medicut. Lo diluyo más. ¿Y por qué los demás no lo hacen? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Se degrada. Si yo no tengo un catéter central y yo tengo un Medicut bien puesto, se puede pasar por vena periférica. No pierdan tiempo. Ah, no, que tengo que esperar al cirujano cardiovascular que venga a poner el catéter en 2-3 horas, o el cirujano. No, tú puedes pasarlo por vena periférica, la norepinefrina. Es un mito que ha retrasado muchas reanimaciones en los pacientes. Pero en ese caso entonces lo diluyo en más volumen para... Puede ser, pero igual la respuesta es la misma. Tiene que ver la respuesta. ¿Ok? Se puede pasar por vena periférica. 3:20, nadie me llama, así que... Entonces, miren las razones por la mayoría de los pacientes quirúrgicos van a cuidados intensivos que le estaba comentando. Las más frecuentes, la 1 y la 2. Cirugías mayores, toda cirugía mayor, por mucho éxito que haya tenido la cirugía, debe ir a cuidados intensivos para hacer el periodo de recobro en cuidados intensivos y después para la sala. Y eso es parte del protocolo ERAS, Cirugías mayores deben ir de rutina en el postoperatorio inmediato a cuidados intensivos. Falla respiratoria, ¿a qué le llamamos hipoxemia? Ven los números, ¿verdad? Menos del 90%, menos de 80 milímetros de mercurio en la presión arterial de oxígeno. Cuando se aumenta el consumo de oxígeno por estas situaciones. Entonces, los valores normales son unos. Hablamos de hipoxemia leve, hipoxemia moderada severa, hipoxemia muy severa. Ven cómo cae la presión arterial de oxígeno y cómo cae la saturación de oxígeno. Y en base a la posición, si estás de pie o estás sentado, acostado, ¿cómo cambia la presión arterial de oxígeno? Si yo voy a Bogotá, ¿cómo está la presión arterial de oxígeno? La presión alveolar. O si voy a Cusco, ¿quién ha ido a Cusco aquí? O a Bogotá, porque está cerca. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo? Ajá. ¿Tomaste té de coca? Sí. Es la única forma. Entonces, cuando yo voy a Cusco, ¿cómo está la presión atmosférica? ¿No está alta? ¿Está alta o está baja? Estoy hablando de Cusco. ¿Tu nombre es? Donde Mari Carmen fue. ¿La presión atmosférica es mayor o menor a la que tenemos aquí? ¿Mayor? Levante la mano que dice mayor. ¿Cómo que no se van a estar Ah, un valle. Maricruz, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo está la presión atmosférica en Cusco? Baja. Pero dice que está alta. Baja. Está baja. ¿Quién dice que está alta? ¿La de lente, cómo te llaman? ¿La presión está alta o está baja? ¿Segura? Atmosférica, estoy hablando. La presión atmosférica es todo el peso del aire que hay arriba de ti.
Al nivel del mar son 700 milímetros de mercurio, una atmósfera. A medida que yo voy subiendo una montaña, la presión atmosférica, el peso es menor y la presión es menor. Por tanto, la presión, el oxígeno es menor. Mi presión alveolar de oxígeno es menor. Y por eso siento lo que sentía Mari Carmen, ¿no? Dolor de cabeza porque hay edema cerebral y eso es lo que te evita el té de coca. Tienes que tomar té de coca, reposo 2 horas y después puedes salir. ¿No han visto las películas cuando van a Levers? ¿Ah? Allá ya tienen que usar, la presión es tan baja de oxígeno que tienen que usar corticoides para evitar el edema cerebral y el edema pulmonar principalmente. Manitola, hay unos estudios que han usado. Hay un programa en Bolivia que se llama Medicina de la Altitud, que vamos a traer para el Congreso casualmente. Eso es estudiar medicina nuevamente, ¿eh? Cómo es un embarazo en la altitud, cómo es la embolia pulmonar en la altitud, en La Paz y en el Alto. Ustedes tienen La Paz y el Alto. Y los dos están muy, muy por encima de Cusco. ¿Ok? Interesante. La definición. Inhabilidad del sistema respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo que se manifiesta usualmente como hipoxemia, falla en la oxigenación celular, o como hipercapnia, falla en la regulación del CO2. Entonces acuérdense que esto se transporta por la hemoglobina que está en el grupo E del glóbulo rojo. Ahí se transporta el 98% de oxígeno, va unido a la hemoglobina y el 2% como gas libre. Entonces, cuando yo estoy a nivel del mar tengo una atmósfera. Cuando yo pongo un paciente en cámara hiperbárica, eso es 2 atmósferas o 3 atmósferas para darle más oxígeno al paciente. La hemoglobina ya no da más, ya está saturada al 100%. Entonces viaja como gas libre. Tú le tomas unos gases arteriales al paciente que está en cámara hiperbárica y la presión arterial de oxígeno sube a 800, 900 milímetros de mercurio. Todos los tejidos, todos los líquidos transportan oxígeno. ¿Ve? Parafasitis necrotizante, por ejemplo, es una indicación de cámara hiperbárica. Miren la altura que estamos hablando. Entonces la presión atmosférica mucho, mucho menor. Hipoxia severa. ¿Y por qué en el avión yo no sufro ese problema? Estoy a 11.000 metros, ¿eh? ¿Por qué? Porque está presurizada la cabina. ¿Y qué pasa si hay un hueco o una explosión en la ventana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tendencia es igualar las presiones. Tú adentro tienes una presión alta, pero afuera no. Entonces todo se sale por el hueco. ¿Ya? Pero tú estás en una cabina presurizada, tú te sientes respirando normal como en tierra. Si es lo contrario, pasa el de submarino. Al revés, exacto, que es más presión allá abajo. Bueno, esta es la ocasión de presión alveolar de oxígeno. Presión inspiratoria menos presión arterial de CO2 por el coeficiente que es 0.8 y le debe dar 100. Eso es lo normal. Pero eso es cuando yo tengo una presión atmosférica, atmosférica de 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo se llama esa película? ¿Quién es la actora? Entonces miren cómo va cayendo el oxígeno, ¿no? ¿Esto dónde es? 5 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿dónde es? ¿Dónde? Sangre venosa. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo? En la mitocondria. 5 milímetros de mercurio. Ahora en CO2. Y cuando yo expiro, ¿sale oxígeno? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
Cuando yo inspiro, ¿cuánto oxígeno entra en porcentaje? 21. 21%. Y cuando expiro, ¿cuánto? 16. ¿Cómo hace 30? Si estoy metiendo 21, ¿cómo hace 30? Estoy hablando de porcentaje de oxígeno. Porcentaje de CO2. Porcentaje de oxígeno, ¿cuánto? 16%. Y eso es lo que te permite reanimar boca a boca a un paciente. Ya no se recomienda el boca a boca, pero en eso se fundamentaba. Diga, tú dar boca a boca a un paciente para reanimarlo, estás metiendo 16% de oxígeno, que es suficiente para reanimarlo. Estudios del doctor Peter Safar, demostrado claramente, ¿no? Entonces, la membrana alveolo capilar ocurre en muchas situaciones que llevan a la falla respiratoria. Causas de falla respiratoria tipo 1 es hipóxica, cae el oxígeno. La lista es grande, incluye el distrés respiratorio agudo. Miren, más causas: falla respiratoria tipo 1, hipóxica, embolia pulmonar, fallas cardíacas o complicaciones que ocurren en un paciente quirúrgico, toracotomía, cirugía de tórax. Tipo 2, falla respiratoria tipo 2 o hipercápnica, se eleva el CO2, el paciente no es capaz de eliminar el CO2. Trauma craneoencefálico, alteración de lo que es el drive respiratorio por lesiones cerebrales o neuromusculares. Trastornos metabólicos también pueden ocurrir. Esta paciente tiene un coma, que es la expresión más severa de hipotiroidismo. Eso se llama coma mixedematoso. Tuvimos en intensivo casi un mes. Niveles de hormona tiroidea casi indetectables, casi incompatibles con la vida. Y tenía un CO2 en 70, tuvo ventilación mecánica varios días. Entonces, no olviden que una de las decisiones para intubar un paciente es la escala de Glasgow, que va de 0 a ¿cuánto? A 15. 0 a 15, ¿verdad? 0 a 15. No. Ah. No. De ¿Y 3. cuáles son los 4 parámetros que evalúa? 3. Ajá. La mejor respuesta verbal, la mejor respuesta motora y la mejor respuesta ocular. Y todos parten de 1. Por eso que jamás vas a tener 0, ni 1, ni 2. De 3 a 15. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo intuba un paciente? 8 o menos. Entonces tienen que dominar la escala, tienen que sabérsela bien. No vaya a ser que ustedes evalúen un paciente y dicen, no, pero si tiene 10, no hay que intubarlo. Y resulta que tiene 7. Tienes que protegerle la vía aérea. Es mejor a veces intubar a alguien innecesariamente que no hacerlo y después hacerlo en una corredera con mucho estrés donde hay mayor riesgo de complicaciones. Tipo 2, hipercápnica, muchos trastornos neuromusculares, miren. Fracturas a nivel cervical, trastornos metabólicos también pueden ocasionar elevación del CO2. Todo lo que tiene que ver con obstrucciones también te puede dar una falla respiratoria tipo 2, con elevación del CO2. Miren este bocio, quemaduras. Si este paciente le llega al cuarto de urgencia hablando normal, le toman gases arteriales y están normales, ¿ustedes lo intuban? Sí. Por si está hablando bien. El edema puede aparecer después. Los gases arteriales están normales. Sí. Hay que intubarlo. Se llama intubación profiláctica, porque toda esa vía aérea superior se va a edematizar por 2 razones. Por la propia quemadura, muchos de ellos inhalan gases calientes, y la segunda razón es que los líquidos que necesitas ponerle, muchos se van a acumular en la vía aérea superior y te van a favorecer la obstrucción. Y cuando ya quieres intubarlo, pues la anatomía se ha perdido. Será muy difícil intubar al paciente que ha tenido quemaduras de vía aérea por el edema que está progresando, ¿verdad? Así que esos pacientes se intuban de manera profiláctica. ¿Ok?
Tipo 2, seguimos, miren, edema pulmonar cardiogénico, tórax inestable, obesidad, miren esos pacientes con ascitis, edema pulmonar también. ¿Esto cómo se llama? Neumotórax. El distal respiratorio agudo, 4 características: disnea, taquipnea, hipoxemia refractaria al aporte de oxígeno. Le vas aumentando el aporte de oxígeno y él sigue saturando 89% y bajando, 87% y bajando. Entonces, ¿cómo corrió esa hipoxemia? Con intubación. Intubación y qué más. ¿Y qué más? ¿Qué le tengo que poner al ventilador? PIP, presión positiva al final de la expiración. PIP, PEEP. ¿Cuánto es el PIP de ustedes o no tienen PIP? 5 centímetros de agua. ¿Y qué te lo da? La epiglotis. Te garantiza 5 centímetros de agua de PIP. Estos pacientes intubados, ya tú le violaste la epiglotis. El tubo está hasta la tráquea. Entonces, lo mínimo que ponemos en el ventilador es precisamente el PIP de 5, pero a veces no es suficiente el distal respiratorio y tenemos que subir a 6, a 7, a 8, máximo 15 centímetros de agua. Eso se va subiendo lentamente a medida que medimos la saturación en el dedo o en la línea arterial y no mejora, entonces vamos subiendo el PEP. Esta es la mucosa de los alvéolos y ustedes ven aquí una descripción de lo que sería alguien que lea distal respiratorio. Severa lesión pulmonar aguda caracterizado por gran inflamación que aumenta la permeabilidad endotelial y epitelial, resultando en exudado alveolar inflamatorio, proteínas al espacio alveolar, inactivación del surfactante, fibrosis, hipoxemia refractaria al oxígeno, atelectasia y rigidez pulmonar progresiva. ¿Tú eres narrador de radio o algo así? Sí, ¿verdad? Entonces, miren todos los cambios que ocurren en el alveolo. Se consume todo lo que es el surfactante, que es lo que mantiene el alveolo abierto, y por eso vienen atelectasias. Exudado del alveolar inflamatorio, se edematiza todo el alveolo. Miren ustedes, a la izquierda es lo normal. A la derecha, el paciente con distal respiratorio agudo, una severa inflamación, membrana hialina que se coloca aquí. Es toda una barrera que impide el paso del oxígeno desde arriba hasta el glóbulo rojo. Por eso necesito presión, necesito PIP para meter a presión ese oxígeno que venza toda esta resistencia y sea captado por la hemoglobina en el capilar. Entonces son las radiografías de los pacientes con distal respiratorio. Miren, decimos infiltrados en parche. Le estamos dando oxígeno al 100% y aún así satura 87%. Entonces, el distal respiratorio agudo, ¿qué es esto? Es una complicación de algo que está ocurriendo y no nos hemos dado cuenta. Es el paciente que yo operé la semana pasada, viernes, sábado. Le hice una anastomosis intestinal, malnutrido severo, está en la sala, no está evolucionando muy bien y ahora está con dificultad respiratoria. Le hago una placa de tórax y es este paciente. ¿Cuál es la causa? La dehiscencia de la anastomosis que me lleva a sepsis, y sepsis es la causa más frecuente de RDS, de distal respiratorio agudo. Entonces yo como cirujano tengo que ver cuál es el factor más probable que está ocasionando este distal respiratorio en este paciente. Puede ser una neumonía también. Recuerden que hablamos que una de las más frecuentes es neumonía. Pero esa placa no es de neumonía. Esa placa es de infiltrados en parche típicos de un RDS, de un distal respiratorio agudo. Pero puede ser Neumocitis, muy raro. Muy raro. Piensa en lo más, eso es sentido común, piensa en lo más frecuente. Te dije, cirugía con anastomosis, malnutrido severo. ¿Qué más quiere? ¿Ves? Ahí están las causas más frecuentes. Causas primarias,
causas secundarias. A pesar que la sepsis es una causa secundaria, encabeza la lista de las más frecuentes. Por eso yo tengo que buscar un foco séptico en el paciente que tiene un RDL. No encuentro foco séptico, entonces voy con las demás. ¿Ok? Entonces hay diferentes formas de abordar a estos pacientes, desde lo más sencillo, mire usted, hasta lo más agresivo, que es la intubación. Eso depende de cómo esté el paciente. Hay pacientes que están respirando tan mal que no te da tiempo a hacer otra cosa que intubarlo rápido. Frecuencia respiratoria en 46. ¿Ah? Disnea severa, utilizando con el músculo accesorio de la respiración, aleteo nasal, agotamiento, casi no te responde las preguntas. Ese paciente no aguanta un minuto más. No le pongas oxígeno. Intubación inmediata y conectarlo a un ventilador. Porque lo que viene es bradicardia y paro cardíaco. ¿Ok? Entonces, habrá otros pacientes que sí, con el respaldo, con el oxígeno suplementario, puede ser suficiente. Repito, depende de cada paciente. Pero que no se les escape la liebre. Porque hay pacientes que clínicamente se ven mal. Ah, pero tiene gases arteriales normales. Vamos a esperar. No hay que esperar nada, señores. Porque le tomas otros gases en 5 minutos y ya está la hipoxemia severa. Y ya está la saturación en 88%. Son los pacientes que a veces ve a las 10 de la noche, ponle oxígeno y venimos a verlo más tarde. Y a la 1 de la mañana te llaman porque ya está en paro cardíaco. Eso pasa en las noches, pasa en los fines de semana en los hospitales. Que no les pase a ustedes. ¿Ok? Indicaciones de intubación endotraqueal. Clásico, empezamos por ahí. En resumen, todo paciente que tenga una falla respiratoria aguda, tenemos que intubarlo. Tenemos que intubarlo. Entonces, trate de practicar la intubación con maniquíes. Traten de hacerlo. Necesito que lo hagan. Acuérdense, cuando el paciente está así, la lengua cae y obstruye. A veces la hiperextensión podría ser suficiente, depende del paciente. La idea es alinear los 3 ejes de la faringe, la boca y la tráquea, la laringe, para poder, cuando usted hace la hiperextensión y va metiendo el laringoscopio, usted vea las cuerdas vocales. Usted tiene que ver las cuerdas vocales cuando tiene el laringoscopio con la mano izquierda y va avanzando y desplazando la lengua hacia la línea media. Entonces es un movimiento que va metiendo la hoja del laringoscopio y desplazando la lengua hacia la línea media, y tienes aquí el tubo endotraqueal que vas a meter viendo las cuerdas vocales. Eso tienen que practicarlo. Hay un instrumental que deberíamos tener, hay gente que tú le puedes explicar lo que le vas a hacer, pero hay pacientes que no. Hay pacientes que la situación es tan urgente que no da tiempo a explicar nada. No da tiempo a veces ni a ponerse guantes. Entonces no deberíamos esperar esa situación de urgencia, deberíamos hacerlo en un ambiente más controlado, ¿verdad? Mano izquierda, laringoscopio, mano derecha, tubo endotraqueal, observen. Aquí tienes que estar viendo las cuerdas vocales, porque ya está el tubo puesto, ¿ves? Y la práctica con maniquíes. Tienen que hacerlo. ¿Y qué pasa si meto el tubo muy adentro? Porque entre más adentro no se sale, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pulmón izquierdo, se va para el pulmón izquierdo, ¿no? No, para el derecho, tiene ahí. Y no necesitan despierto. Entonces, ¿ese qué le pasó? ¿Se fue a la izquierda? Harto en aire, ¿eso qué, oye?
Ahí no hay neumotora, lo que pasa es que no se ve bien, pero claro que puede llegar a un neumotora, porque todo el volumen de aire que tú quieres enviar a los dos pulmones solo se va al pulmón derecho. ¿Y cómo yo sé que eso no es un derrame pleural? O un hemotora. ¿Cómo sé que no es eso? No hay nivel. No hay borramiento del ángulo correcto. Exacto. ¿Qué más? El mediastino también. Si yo tengo una atelectasia, ¿qué pasa con el mediastino? Venotracciona hacia el lado ipsilateral. Si es un derrame o un hemotora, empuja el mediastino contralateral. Entonces observen que ahí no hay mediastino. Ayer no, antes de ayer me llevaron una paciente así. La operaron en una hernia umbilical bastante grande con intestino, casi necrosis intestinal. Termina la cirugía y la señora hipoxémica. Métela en intensivo, por suerte había cama, la llevaron. ¿Qué pasa? No se ocultaba ruidos del lado izquierdo. Placa tora, pulmón velado, igualito. Pulmón. Velado, así como esta. Y el tubo en el bronquio derecho. Pero como que estuvieron 3 horas operándole y no se dieron cuenta de que algo estaba pasando. No tengo explicación. Pero es la misma historia. Ya la tubamos, ya subió la señora. ¿Qué haces con eso? Obviamente retirar el tubo endotraqueal. Lo retiras 1 o 2 pulgadas. La ventila y más o menos en 6 horas ya han abierto esos alveolos y más o menos en 12 horas debe estar normal. Pero el riesgo es que te hagan neumotoras acá, claro que sí, del lado derecho. Entonces, ese paciente, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién tiene sueño? ¿Nadie tiene sueño? ¿Cuál es la respuesta? Paciente de 43 años proveniente del quirófano. La parotomía exploradora. De urgencia. Llega a UCI intubado. Frecuencia cardíaca 100, persona arterial 110-60, saturación 98. Lactato pierde en sus extremidades, se ve una piel amarillenta. Amarillenta. Puede ser por la foto. Moteado. Eso es moteado, sí. ¿Cuál es la respuesta? Pero si tiene presión normal. ¿Cuál es la respuesta? Shock. ¿Shock compensado? ¿Pre-shock? Está en shock el paciente. La hipoperfusión, acuérdense que el shock está en el tejido, no está en la presión, ¿eh? La presión sucumbe después. Pero inicialmente es en el tejido y es el lactato elevándose. Y después cae la presión arterial. ¿Ok? Pregunta. ¿Eso de shock compensado existe? ¿O eso Claro que es- no. Nadie te inventa. ¿Qué es el shock? Pero shock quiere decir que va rumbo al shock. Pero tampoco se usa. Pero tampoco se usa. Entonces hay una escala que usan la rótula como el punto 1. ¿Lo ven? Y a medida que el moteado se va extendiendo, le van dando escalas. De 0, no hay moteado, al 5, que es el más alejado. Y eso indica la profundidad o la severidad del shock, solamente en base al moteado. Este es un grupo de 772 pacientes con shock cardiogénico, en casi 50 hospitales. Casi el 40% tenían moteado. Y por supuesto la sobrevida del grupo que tenía el moteado, que es la línea roja, mucho menor. Mucho menor. Miren eso. Miren esta paciente. El moteado le llega hasta los senos, arriba. Muslos, abdomen, arriba. Es un grado 6, por ejemplo. Llegó hasta 12 lactato en esta señora. Entonces,
En la escala de moteado, entre mayor es el moteado, ve usted, cae la diuresis, aumenta el lactato, aumenta el SOFA, no hay cambio en el índice cardíaco. O sea que el moteado sí es un buen predictor de que la cosa va mal. Eso es el mensaje, ¿ok? Entonces yo puedo evaluar la hipoperfusión con un portaobjeto, viendo qué tiempo demora en retornar la perfusión al pulpeo del dedo con un portaobjeto. Si me demoro más de 2 segundos, ya eso me indica datos de hipoperfusión. Entonces, son datos de hipoperfusión tisular. Y acá en cada órgano, que es lo que utiliza el SOFA para hacer la escala de SOFA y dar puntajes. Puntajes arriba de 8 del SOFA es una curva de mal pronóstico. La ecuación que ya ustedes se saben, contenido arterial de oxígeno, aquí falta la O de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, transporte de oxígeno, consumo de oxígeno y los valores normales, contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, transporte de oxígeno, cuánto oxígeno llega al tejido y cuánto consume el tejido. Entonces con eso uno arma patrones hemodinámicos. ¿Cómo está la presión arterial media? ¿Cómo está la presión de cuña? ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿Cómo está la resistencia vascular sistémica? ¿Cómo está la saturación venosa de oxígeno? ¿Cómo está el lactato? Todos están en shock, todos tienen el lactato elevado. Todos tienen la presión arterial media baja. Pero va habiendo diferencia en la presión de cuña, el gasto cardíaco, vean ustedes, resistencia sistémica, todas elevadas menos el distributivo. ¿Cuál es el distributivo? Séptico. El séptico es distributivo, por eso. Hipovolémico le falta volumen. Cardiogénico, ese ventrículo no late bien. Algún infarto de miocardio tal vez. Obstructivo, una embolia pulmonar, por ejemplo. Y acá tiene séptico, que es el más común. Tiene insuficiencia suprarrenal aguda, tormenta tiroidea, falla hepática, todo eso te puede dar distributivo. Choque anafiláctico también. ¿Qué pasa en el intestino en estados de shock? Ya vimos algo, ¿no? Falla gastrointestinal, la más severa, cuando tengo el síndrome de compartimento abdominal. ¿Cuánto es la presión intraabdominal normal? ¿Cuánto es? 8 o menos milímetros de mercurio. Hablamos de hipertensión intraabdominal cuando la presión es arriba de 12 milímetros de mercurio. Hablamos de síndrome de compartimento abdominal cuando la presión es arriba de 20 milímetros de mercurio. Y ya se relaciona con otras fallas orgánicas. Entonces usted tiene aquí de 16 a 20. Entonces el aumento de la presión intraabdominal empuja al tórax hacia arriba y también genera aumento de la presión en el tórax. Me comprime la vena cava, la vez que está delgadita. Entonces reduce el retorno venoso y la vena cava se acoda. El diafragma se expande, por eso el diafragma es un paracaídas, se expande y me angula la vena cava inferior y me reduce el retorno venoso a la aurícula derecha enormemente y cae el gasto cardíaco y viene hipotensión. Por otro lado, la llegada de sangre de las yugulares a través de la cava superior se reduce. Entonces aumenta la presión intracraneal, aquí lo ven, y reduce la presión de perfusión cerebral. Aparte de eso, como cae el gasto cardíaco, hay hipoperfusión al riñón, hay compresión de los ureteres en la vejiga y la diuresis cae. Y el primer dato de hipertensión intraabdominal es oliguria, que evoluciona hacia anuria. ¿Cómo se trata esto? Descomprimiendo el abdomen. Tienes que abrir el abdomen.
Si no, esto sigue empeorando. Entonces, esto es lo normal en cualquiera de ustedes ahí sentados. La distribución del gasto cardíaco. Y a la derecha, en hipovolemia o shock, les dije, se sacrifica todo el flujo sanguíneo para aumentar el aporte cardiovascular y a nivel sistema nervioso central. Pero donde más se sacrifica es el flujo esplácnico. Todo lo que es la perfusión hígado sí, duodeno, estómago, yeyuno, ilio, colon, todo eso se sacrifica. Y les dije que puede ocurrir translocación bacteriana por la hipoperfusión y el debilitamiento de la barrera intestinal. Vasopresores. Dobutamina es un inotrópico, mejora la fuerza de contracción. Dopamina, vasopresor. Norepinefrina, vasopresor por excelencia. Epinefrina reduce el flujo sanguíneo esplácnico. Dopexamina casi no usamos. Vasopresina se usa cada vez más. Cada vez más. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el paciente con isquemia mesentérica? Casi el 80% es obstructiva, un coágulo que tapona la arteria mesentérica superior o inferior, más bien en la superior. Y un 30% no oclusiva por vasoespasmo tal vez. Y genera un menor porcentaje de necrosis. En base a esto, entonces, ¿qué se ha dicho? Que si la dosis de norepinefrina es menor de 0.3, yo le puedo dar nutrición enteral normal. Si es de 0.3 a 0.5, no más 25 cc por hora. Y si es más de 0.5, no se puede dar nutrición. Igual, los valores de presión intraabdominal. Acá está lo normal que les dije, ¿no? Presión intraabdominal normal, menos de 8. Presión de perfusión abdominal, más de 60. Y presión arterial media, lo normal, mayor de 65. En cuanto a los valores de presión intraabdominal, lo normal, ya les dije, es menos de 8. Si está en menos de 12, le puede dar nutrición enteral normal. Si está entre 12 a 15, nutrición 25 mililitros por hora. Pero si está arriba de 15, no dar nutrición enteral. Ahora, ¿cómo yo mido la presión intraabdominal? ¿Cómo la miden? ¿Cómo creen ustedes? No la puedo palpar. Si lo palpo, Pero puedo determinar que está aumentado o baja, pero no puedo sacar un número. Exactamente no cuánto. puedo decir, tiene 13 milímetros de... Puedo decir que entre 10 y 40, pero sí decir que entre 3. La posibilidad de error con la palpación es 50%. Altísimo. Por eso es que se debe medir utilizando la sonda Foley a través de la vejiga. Te da un número en milímetros de mercurio, que son los números que hemos visto. Pero la palpación te da 50% de error. Otros cambios que van ocurriendo asociados al shock y aparece el código azul. Pues. Pero Código azul en el cuarto de urgencia, ¿qué significa? O en la sala o en el salón de operaciones, ¿verdad? Acuérdense, codos extendidos. El codo tiene que estar, se mueve uno en bloque, no así, te mueves en bloque, ¿ok? Articula la cadera y la lumbar. Manifestaciones abdominales, ya lo hemos mencionado. Causas probables de shock hipovolémico. Causas de shock cardiogénico. Causa de shock obstructivo. De shock distributivo. Entonces son muchas causas. Y te pueden confundir. Ejemplo, el paciente que viene con hipovolemia severa, pero resulta que tiene una neumonía y ahora se manifiesta como un cuadro séptico. Entonces,
tenía un cuadro de shock hipovolémico y ahora tengo un cuadro de shock séptico y se me enmascara uno con el otro. Puede ocurrir también. Entonces la historia clínica es muy importante. Miren las causas esas, miren las anteriores. La historia clínica es muy importante. ¿Qué ocurrió agudamente? Y el examen físico, ¿qué me dice? Los estudios de imágenes, los estudios de laboratorio para poder armar el cuadro clínico más probable a la causa del shock. ¿Cómo está el electrocardiograma? El ecocardiograma es muy importante en todo paciente en shock. ¿Cuánto tiempo falta? Un minuto. ¿Qué clase tienen ahora? ¿A qué? Atención primaria de la salud 3. Me aburre. Acuérdense de eso. Acuérdense de esas ecuaciones, son ecuaciones de fisiología, ¿eh? Acuérdense de esas ecuaciones de fisiología para tratar de llevar. El problema es que el paciente le llega en presión arterial baja. No le llega acá, infarto de miocardio. Tú tienes que venir de arriba hacia abajo para encontrar la causa. Muy fácil sería que el paciente llega con un póster aquí que dice tengo un infarto cardíaco. Así todo el mundo hace el diagnóstico, ya está hecho el tratamiento. No, el paciente te llega hipotenso, sudoroso. Entonces te toca ir bajando a ver cuál de las dos es el problema. Medir la presión arterial en pacientes inestables necesitas línea arterial, no funciona el manguito, tiene que ser línea arterial. Importante que vean las curvas. En la radial, principalmente usamos la radial, pocas veces la femoral por el riesgo de infección y de trombosis venosa. El sensor tiene que estar a nivel del cuarto espacio intercostal para que sea confiable el valor. La bolsa tiene que estar a 300, la curva es la ideal, miren ustedes. Esa muesca hacia abajo, ¿qué significa? La muesca hacia abajo, ¿qué representa? El cierre de la válvula aórtica. ¿Ok? Por eso esta es la imagen de una línea arterial. Esto no sirve, tiene que ser así. Una curva superior cae y una muesca y luego cae nuevamente. Claro que puede haber consecuencias de la línea arterial. ¿Qué representa la presión sistólica? Muy elevada. La presión diastólica, ¿para qué me sirve? La presión arterial media representa la perfusión a todos los tejidos. Por eso tiene que ser arriba de 65 milímetros de mercurio. Presión venosa central. Aquí lo que se trata de ver es cómo aumenta con aportes de volumen. Si el aumento es mínimo, significa que no, mira, aquí está poniendo volumen. Tiene una línea azul y una línea naranja. Entonces, si aumenta muy rápido, indica que ese corazón no aguanta volumen y te puede caer un edema de pulmón. Ahí están viendo el aporte y el cambio se ve aquí. Entonces vean ustedes cómo cambia el valor cuando yo paso 250, una carga de 250. Y cómo cambia la PVC. Y eso me dice si el paciente está en hipovolemia, le puedo dar más volumen, está normovolémico, o definitivamente no darle más volumen porque se subió demasiado. ¿Ok? Esto es para calcular la variación de presión del pulso. A través de esta ecuación lo hace un aparato. Y lo que quiero que vean es esto. Si el porcentaje da mayor de esto, hay que darle volumen. Si es menor de esto, hay que darle norepinefrina, vasopresores. Y lo veo aquí. Variabilidad de volumen sistólico en 8, miren. Menos de 15, vasopresores. Esto me funciona, ¿eh? Hago la elevación y estoy introduciendo al cuerpo más o menos 360. Si la presión arterial mejora, significa que necesita volumen el paciente. Elevación pasiva de la extremidad inferior. Aquí lo ve. Cuando mides el gasto cardíaco,
Ahí sí responde porque mira el cambio de la A a B. Este no responde porque el cambio es mínimo, no mejora. No responde. Entonces, voy a pasar volumen a chorro. ¿Uso un catéter central o uso un Medicut periférico? Catéter central, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. ¿Quién dice que no? Eso que la pregunta viene con trampa. Mal pensado. Levanten la mano los que dicen catéter central. 1, 2, 3. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Levanten la mano los que dicen Medicut, catéter periférico. Es que para usar como los medicamentos. Esa es la razón. ¿Y por qué siempre hay Por los una- grandes volúmenes. Ah, exacto, exacto. Exacto, dime pues. Porque a mayor luz, mayor presión mayor presión de la sustancia que está entrando y en menor viscosidad. Tibio, tibio. La menor viscosidad, menor diámetro, mayor presión. Ajá. Menor flujo, mayor velocidad. Repite tu nombre. Juliana. Juliana, que mala eres, di para ver. Explica. El flujo es inversamente proporcional a la longitud del catéter. Ajá. Entonces, por eso tiene que ser. ¿Y el grosor? Ajá. Entre más grueso, Ajá, o sea, Mayor. más flujo o menos flujo. Más. Más flujo. Flujo directamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Entre más grueso el medicudo, el catéter, más flujo. Inversamente proporcional a la longitud. Entre más largo, menos flujo. Lo ideal es que sea corto y grueso. No importa que tengas un cirujano cardiovascular que te pone el catéter en 2 minutos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que el catéter es más largo. Por tanto, el flujo es menor. Necesitas un catéter más corto donde el flujo es mayor. Repito, corto y grueso. Para pasar volumen en cantidad. Estamos hablando de una reanimación aguda en un paciente. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuántos segundos faltan? ¿Qué líquido? ¿Lo digo, profesor? Sigo. ¿Qué líquido le pasas al paciente? ¿Qué líquido? Cristaloide. ¿Destroza el 5% de cristaloide? No. Sí, es. Sí, es. Pero eso no se usa, ¿eh? Usa salina normal o lactato de Ringer. ¿Ok? Ahí está, ¿eh? No. Todo se va al intersticio. En la destroza el 5%. Míralo aquí. 8% se queda en intravascular. Ahí está. No es la alarma, seguro me están llamando de allá. ¿Sí, buenas? Mira, ajá, le escucho. Es que estoy llamando por el vehículo que está mal estacionado. Llama a la grúa. Mentira, voy bajando ya. Estoy en clase, ya voy bajando, ¿eh? Disculpa. Apréndanse la solución. En trauma lactato. En trauma cardioencefálico, solución salina normal. Siempre. Quemadura, lactato de Ringer. Van a hidratar a un paciente, usen salina normal. A veces en hipovolemia agregamos coloide, albúmina. ¿Ok? ¿Y por qué no damos destroza? Ya se los dije. Todo se va al intersticio. Entonces, ¿cuándo? Cuando hay que, por ejemplo, en hipernatremia, se puede usar destroza al 5% en hipernatremia. Vean ustedes. Hipervolémica, normovolémica. Si es hipernatremia hipovolémica, métele salina, no importa, porque está hipovolémico el paciente. Tienes que recuperar el intravascular. ¿Ok? Y no, miren, vamos más rápido ya. Esto es los vasopresores, estos antibióticos. Entre más retrasas
el inicio del antibiótico, un cuadro infeccioso, el paciente se empeora cada vez más. Estas son las columnas en negro. Progresión al shock séptico. Y por supuesto la mortalidad es mayor. Miren la sobrevida, que es la columna en negro, se morían cada vez más, sobrevivían cada vez menos, entre más se retrasa el inicio del antibiótico. Que acuérdense que es el paso 3 en los 5 pasos que hay que completar en 1 hora. Bueno, esto es lo mismo, esto ya se lo saben. Al paso del aporte de líquido, acuérdense que son 10 signos vitales, no son 4, El que dice 4 signos vitales se quedó en 1900. 2000 de para acá, ahí son 10 signos vitales. Si un signo vital falla, hay que evaluar los otros 9. Estos son pósteres que se colocan en el cuarto de urgencia, en las salas para... Entonces aquí inicia la atención. El médico tratante. ¿Dónde? Cuando llega urgencia. ¿Dónde? ¿Dónde está el paciente? Acuérdense de eso. Nunca se olviden. No, que no lo intubo porque estoy esperando el anestesiólogo. Usted tiene que tratar de empezar reanimación. No esperes que llegue otro. Claro, pidan ayuda, pero empiecen. Esto se lo voy a dar también. Y la conclusión, y la más importante es esta. No es esta. Es esta. Ok. Vamos a hacer algo mañana.